Hola a todos. Hoy vamos a ver la clase de insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón. Yo soy Gabriela Merchan, R2 de Medicina Interna y vamos a estar la doctora Erika Cervantes y yo. Bueno, vamos a comenzar. En la agenda vamos a revisar lo que es la definición, la clasificación, la fisiopatología, etiología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Vamos a comenzar con la definición. La insuficiencia cardíaca aguda se define como la aparición rápida o empeoramiento de signos o síntomas de insuficiencia cardíaca que bien se puede manifestar como primera vez, o sea, de nuevo, o más frecuentemente como la descompensación de la insuficiencia cardíaca crónica. También la podemos definir como el fracaso del corazón para bombear sangre suficiente para satisfacer las necesidades del organismo. Ahora, dentro de la epidemiología hay diversos estudios que muestran algunos datos sobre insuficiencia cardíaca. Hay varios estudios que se han hecho con bastantes pacientes, como a gran escala, por así decirlo. Entre estos el ADIR, el Optimize y otros. Tenemos el ADIR, el Optimize en Estados Unidos y otros de Europa y otros a nivel internacional. Proporcionan diferentes datos acerca de la epidemiología. Y entre estos podemos ver en esta tabla, por ejemplo, la mayoría de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda están bordeando los 70 años de edad. La mayoría tiene incluso más. La mitad o incluso más tienden a ser varones. La mayoría ya tienen un antecedente de insuficiencia cardíaca crónica, pues. Asimismo, la mayoría van a tener ya antecedentes ya sea de hipertensión arterial, enfermedad coronaria, diabetes mellitus, fibrilación auricular o disfunción renal. Entre otros datos podemos ver también que en estos estudios la mortalidad para estos pacientes en los 3 meses siguientes al alta estuvo alrededor del 7 y 11% al año y al año del 36%. La tasa de reingreso después del alta también es alta. En un periodo de 4 meses van a reingresar 1 de cada 4 pacientes. Ahora, con respecto a lo anterior, cada reingreso va a afectar de manera significativa tanto el curso clínico como el costo que genera la enfermedad. Cada hospitalización se va a asociar a un deterioro en la función cardíaca que no se va a recuperar a como estaba previo a su ingreso. Como resultado de esto, cada reingreso va a conllevar a progresión y empeoramiento de la enfermedad. Podemos ver que en este estudio, en el Optimize, se registró que los factores que más comúnmente propiciaron una falla aguda y que de hecho tienen significancia prognóstica son cuando eran por causa de hipertensión arterial, como vamos a ver aquí en un 2%. La mortalidad incluso aumentaba cuando se debía a isquemia miocárdica en alrededor de un 4%, incrementaba hasta un 6% cuando lo que le precipitaba era la neumonía y hasta un 8% cuando lo que lo precipitaba era la lesión o el daño renal. Ahora, dentro, una persona con falla cardíaca aguda pues no solo tiene esta comorbilidad, hay muchas otras condiciones aparte de esta. Estas comorbilidades asociadas se pueden dividir en tanto cardiovasculares como no cardiovasculares. Las primeras, las cardiovasculares, tienden a tener una relación causal.
Entre estas están la enfermedad arterial coronaria en un 50-60%, la hipertensión arterial en un 70%, la fibrilación auricular en un 30-40%. En cambio, las no cardiovasculares comúnmente no van a ser la causa directa de una insuficiencia cardíaca aguda, mas sí van a afectar el curso clínico y contribuyen a un empeoramiento en su progresión. Entre estas están diabetes mellitus en un 40%, disfunción renal en un 20-30%, EPOC en otro 20-30%, y hay otros como anemia, depresión, enfermedad cerebrovascular. Ahora, en este cuadro van a poder revisar un poco mejor todas estas comorbilidades que sí se encontraron en los diferentes estudios que les mencioné antes. Dentro de las causas de muerte en pacientes hospitalizados por falla cardíaca aguda, la principal causa es la falla cardíaca como tal, la muerte súbita y las causas no cardiovasculares. Tenemos algunos factores desencadenantes que propician que se dé la insuficiencia cardíaca aguda. Las causas primarias más frecuentes son la disfunción miocárdica aguda, los síndromes coronarios agudos, entre estos isquemia, inflamación o causas tóxicas como la miocarditis, la insuficiencia valvular aguda o el taponamiento cardíaco son las causas primarias más comunes. Y también la descompensación de una insuficiencia cardíaca crónica puede ocurrir sin que existan factores desencadenantes conocidos, pero generalmente están presentes uno o más de ellos, como son la infección, hipertensión no controlada o crisis hipertensiva, alteraciones del ritmo como fibrilación auricular, radicarios, bloqueos, el mal cumplimiento en la medicación, así como la transgresión dietética. Ahora vamos a ver un poco de la fisiopatología. Entonces, vamos a verla como en un contexto de que ocurriera un síndrome coronario agudo, un infarto, por ejemplo. Entonces, en la insuficiencia cardíaca, el corazón sufre un daño importante. En un infarto, perdón, el corazón va a sufrir un daño importante, lo que va a hacer que como tal su función de bomba se deprima y como consecuencia vamos a tener dos cosas importantes. Uno, disminuye el gasto cardíaco y dos, ocurre estancamiento de sangre en las venas, con lo que va a aumentar lo que sería la presión venosa. Ahora nos vamos a ubicar en la siguiente diapositiva, especialmente en este gráfico que está aquí a la izquierda, en la que vamos a ver los cambios progresivos de la curva del gasto cardíaco después de un infarto agudo. Bueno, entonces, vamos a tener que lo normal sería encontrarnos en el punto A, con un gasto cardíaco de alrededor de 5 litros por minuto a expensas de una presión en la aurícula derecha de 0 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa en el momento en el que se da el infarto agudo? El gasto cardíaco cae de manera abrupta hacia más o menos lo que sería el punto B, encontrándonos en un gasto cardíaco de alrededor de 2 litros por minuto a expensas de un aumento en la presión de la aurícula derecha, ¿sí? Entonces, el gasto cae y aumenta la presión en la aurícula derecha porque es ahí donde se estanca la sangre venosa que está retornando. Ahora, la compensación que intenta el cuerpo es sobre todo mediante estimulación simpática. Esta estimulación va a activar, por ejemplo, reflejo de barroreceptores, el reflejo de quimioreceptores, la respuesta isquémica del sistema nervioso central, reflejos que se originan en el corazón dañado, que van a la final a activar de cierta forma el sistema nervioso simpático.
Este se va a activar en un máximo de alrededor de 30 segundos y va a tener dos efectos importantes, uno sobre el corazón y otro sobre la vasculatura periférica. 1. Si toda la musculatura ventricular sufre un daño difuso, pero de cierta forma aún funciona, la estimulación simpática lo que va a hacer es reforzar la musculatura dañada. En cambio, si parte del músculo no es funcionante, ya se dañó por completo y otra aún es normal, el músculo normal va a ser fuertemente estimulado para compensar esta pérdida. Con lo que, con la estimulación simpática, el corazón se va a volver una bomba más potente como consecuencia de esta estimulación. ¿Sí? Y es aquí que el gráfico nos lleva al punto C. Entonces, ya que ocurre el infarto, en pocos segundos se activa esta estimulación y el gasto intenta recuperarse, subirá a unos 3-4 litros por minuto el gasto cardíaco a expensas de continuar con una presión auricular todavía alta. Y 2. Ocurre una estimulación simpática, en la que aumenta el retorno venoso porque aumenta el tono de la mayoría de los vasos, especialmente de las venas, y recordemos que las venas es donde más parte de la volemia se encuentra, con lo que aumenta la presión media del llenado sistémico hasta alrededor de 12-14 milímetros, que van a ser casi al 100%, y esto va a aumentar la tendencia de la sangre a fluir desde las venas hasta el corazón, lo que va a generar que un corazón dañado reciba más sangre de lo habitual, generando todavía aún más aumento en la presión de la aurícula derecha, pero va a conseguir un corazón que bombea una cantidad mayor de sangre. ¿Sí? Todo esto va a generar que haya retención hídrica y congestión en un inicio, que a la final de todas formas en un inicio viene a ser favorable, porque va a aumentar de cierta forma el gasto cardíaco y va a compensar la pérdida que se dio por el infarto. Ahora, en esta fase, luego de alrededor de unos 2 minutos de que todo empezó, comienza una fase que se caracteriza por dos cosas: una, retención hídrica de los riñones, y 2, grados variables de recuperación del corazón, que en realidad ya se vienen a dar en semanas o en meses. Pero la retención hídrica renal y el aumento del volumen de sangre duran horas o días. La disminución del gasto cardíaco va a generar un efecto profundo sobre la función renal, incluso llegando a producir anuria. Si el gasto cardíaco cae hasta un 50 o 60%, la función renal no se va a recuperar hasta que el gasto cardíaco y la presión arterial auricular hayan llegado a niveles normales, ¿sí? Entonces, de esto deriva que cuando la capacidad de bomba se reduce incluso aún más, el flujo sanguíneo hacia los riñones se va a ver demasiado comprometido, va a estar muy bajo y los riñones van a empezar a excretar sal y agua para intentar equiparar o liberarse de la congestión. Sin embargo, como los riñones al menos necesitan de un gasto cardíaco de alrededor de 5 litros por minuto para funcionar, en lo que sería el infarto, no tenemos esa meta, por así decirlo, y es así que va a comenzar a una retención hídrica, porque el riñón no nos va a ayudar a eliminar el exceso de volemia que se va a crear. Ahora, entonces, la retención hídrica excesiva en la insuficiencia cardíaca va a tener algunas consecuencias fisiológicas. En un inicio, va a aumentar la carga del trabajo del corazón dañado. Va a generar sobreestiramiento del corazón, lo que lo va a debilitar aún más. 3. La filtración de líquidos a los pulmones va a provocar en cierto punto y en cierto grado edema de pulmón y por lo tanto va a desoxigenar la sangre. Y como cuarto punto se va a desarrollar edema en la mayor parte del cuerpo.